Antes de levantar el escudo del Capitán América y convertirse en uno de los rostros más queridos del cine moderno, Chris Evans atravesó una de las etapas más oscuras de su vida. Detrás de su sonrisa y su carisma había un hombre agotado, inseguro y con miedo. La fama, que para muchos es el sueño dorado, para él se había transformado en una prisión invisible. Durante años, se sintió atrapado entre la presión de cumplir expectativas y el temor constante de perder el control sobre su propia vida. En Hollywood, las luces son brillantes, pero también pueden cegar. Y en ese brillo, Chris empezó a perder de vista quién era realmente. Lo que pocos saben es que en su peor momento, llegó a pensar seriamente en abandonar la actuación. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Lo que comenzó como una lucha interna contra la ansiedad, terminó convirtiéndose en una historia de redención. Y lo más irónico fue que el papel que más miedo le causaba aceptar fue el que le devolvió la paz. Esta es la historia de Chris Evans. Antes de ser un superhéroe en la pantalla, tuvo que aprender a ser un héroe en su propia vida. Mucho antes de ser el Capitán América, Chris Evans era solo un joven actor intentando encontrar su lugar en Hollywood. Provenía de una familia humilde y aunque siempre tuvo el apoyo de su madre, sabía que el camino hacia el éxito no sería fácil. Su carrera comenzó con pequeñas apariciones en series y comedias juveniles. El público lo recordaba por su aspecto encantador y su sonrisa confiada, pero Evans quería mucho más que eso. Quería demostrar que tenía algo real que ofrecer. Su salto al cine llegó con No es otra tonta película americana, una parodia adolescente que, si bien le dio notoriedad, también lo encasilló en un tipo de papel que no lo representaba. Hollywood empezó a verlo como el chico simpático y atractivo, no como un actor serio. Evans lo intentaba una y otra vez, pero parecía que la industria solo veía su imagen y no su talento. Era joven, ambicioso, pero por dentro se sentía vacío. Cada audición, cada contrato, cada estreno eran logros que no lo hacían feliz. Vivía rodeado de gente, pero se sentía solo. Esa soledad se fue transformando lentamente en frustración, hasta que llegó una oportunidad que prometía cambiarlo todo: interpretar a Johnny Storm, la antorcha humana en Los Cuatro Fantásticos. Cuando Chris Evans aceptó el papel de Johnny Tormenta, sintió que finalmente había llegado su momento. Era joven, estaba en forma y el personaje encajaba con su personalidad divertida y rebelde. Las grabaciones fueron intensas, pero emocionantes. Por primera vez, formaba parte de una gran franquicia de superhéroes, y todo apuntaba a que sería su salto definitivo al estrellato. Pero la realidad golpeó más fuerte de lo esperado. Cuando Los Cuatro Fantásticos se estrenó en 2005, la crítica fue despiadada. Muchos consideraron la película vacía y sin alma. Aunque la actuación de Evans fue uno de los pocos aspectos destacados, el fracaso del filme lo afectó profundamente. A los ojos del mundo, seguía siendo solo el chico guapo de acción. La secuela no cambió las cosas. El brillo inicial se apagó y con él su entusiasmo. Comenzó a sentirse insatisfecho, confundido y emocionalmente agotado. A pesar de tener fama, no encontraba sentido en lo que hacía. Su ansiedad comenzó a manifestarse con fuerza, ataques de pánico, pensamientos negativos y un miedo constante a fallar. En entrevistas posteriores, Evans confesó que no disfrutaba del éxito, al contrario, lo aterraba. Detrás de cada alfombra roja había noches en las que no podía dormir, sintiendo que su carrera avanzaba pero que su mente se desmoronaba. Fue entonces cuando empezó a pensar seriamente en alejarse del cine. Sentía que su pasión se había convertido en una carga y quizás era el momento de dejarlo todo atrás. En medio de esa incertidumbre, Marvel Studios apareció con una oferta: interpretar a Steve Rogers, el Capitán América. Para la mayoría de actores, esa oportunidad sería un sueño, pero para Evans fue una pesadilla. Sabía que el papel lo colocaría en el centro de atención mundial, y su ansiedad automáticamente se disparó. Pensar en la fama, las giras de prensa y la exposición mediática lo llenaba de miedo. Rechazó la oferta varias veces. Marvel insistía y él seguía diciendo que no. El estudio incluso ofreció firmar por varias películas, lo que significaba comprometerse por casi una década. Evans sintió que no podía soportarlo. Llegó a tener ataques de ansiedad solo imaginando la presión que implicaría ser la cara de una franquicia tan grande. Pero fue su madre quien le dio el consejo que cambiaría su destino. Le dijo: tal vez el miedo que sientes no es una señal de que debas huir, sino de que estás frente a algo grande. Con ayuda profesional y el apoyo de su familia, Chris decidió enfrentarse a su mayor enemigo, su propia mente. Aceptó el papel no porque el miedo haya desaparecido, sino porque aprendió a caminar con él. Y cuando se convirtió en el Capitán América, algo dentro de él cambió. Steve Rogers no solo era un héroe en la ficción, sino una inspiración en la vida real. A través del personaje, Evans descubrió disciplina, propósito y una conexión emocional con millones de personas. El papel que temía aceptar terminó salvándolo.
Con los años aprendió a hablar abiertamente sobre su ansiedad, demostrando que ser vulnerable también es una forma de ser fuerte. Encontró equilibrio entre su carrera y su bienestar. Se alejó del ruido de la fama cuando lo necesitó y comenzó a vivir a su ritmo. La historia de Chris Evans nos recuerda que incluso quienes parecen tenerlo todo pueden estar librando batallas silenciosas. Su lucha contra la ansiedad demuestra que la valentía no siempre se ve en grandes gestos, sino en la capacidad de levantarse cada día y seguir adelante, aunque el miedo siga ahí. En mi opinión, lo más admirable no fue que Chris Evans interpretara a un superhéroe, sino que aprendiera a ser uno en su propia vida. Supo aceptar su vulnerabilidad, pedir ayuda y transformar su dolor en fortaleza. Hoy, más allá de su éxito, su mayor logro es haber demostrado que la salud mental importa, incluso en un mundo en el que solo se aplaude el éxito. Porque al final, Chris Evans no solo se convirtió en el Capitán América, se convirtió en uno de los símbolos de que los verdaderos héroes también sienten miedo, pero aún así deciden seguir luchando.